La enseñanza, ¿a qué se refiere, Amarilis? Al estudio de la palabra. Al estudio de la palabra, ¿verdad? Estudiar la escritura. Escudriñar las escrituras, entenderla. Entenderla, ¿Verdad que sí? exacto. ¿Entender qué? Su contexto y su trasfondo histórico. Y lo que Dios quiere decir a través. Eso es bien importante. Cuando tú estudias la palabra y tú lees la palabra Al tiempo, o sea, lo que ocurrió en ese. y aplicarla, se llama aplicación. Al contexto. Hay 3 puntos. Primero es conocer el contexto. ¿Qué es el contexto? ¿Qué significa eso del contexto? El tiempo en que. No, En lo que pasó el argumento. ¿Qué ¿Qué es lo que quiere decir? ¿De qué está hablando? Eso es el contexto. La gente confunde el contexto con el trasfondo histórico. ¿Qué es lo otro que es? La circunstancia de la. Ok, de nuevo, para que los niños no se confundan, porque veo a Clarimar mirándome rara. Para tú estudiar la palabra, Clarimar, primero tienes que saber cuál es el contexto, que ustedes me han escuchado decir eso muchas veces, el contexto de esa palabra. El contexto no es otra cosa que el argumento. ¿Y qué es el argumento? Lo que quiere decir esa palabra. Por ejemplo, si tú lees esta palabra, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Cuál será el contexto? Vamos a ver. He cogido este versículo como ejemplo para muchas cosas. Pues el contexto no es otra cosa que enseñarles a ustedes y a nosotros cuáles son las 3 áreas del ministerio de Cristo. Ese es el contexto. Ese es el contexto. ¿Se dieron cuenta? Eso es lo que quiere enseñar. Quiero enseñar las 3 cosas que nosotros tenemos que hacer. Que conforman el ministerio de Cristo y que tenemos que hacer como creyentes. Ese es el contexto. Ahora, para tú estudiar la palabra y enseñarla, también tienes que saber lo que es el trasfondo histórico. Pues vamos al versículo de nuevo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Cuál es el trasfondo histórico? Recorrió Jesús toda Galilea. Que el tiempo en que Jesús comenzó su ministerio, que fue a Capernaum y que recorrió todas las ciudades de Galilea y que allí enseñaba, predicaba y sanaba. Ese es el trasfondo histórico. Como si fuera un verbo. ¿Perdón? Es como si fuera un verbo. Es como si fuera un verbo, dijiste. En una oración. No, el trasfondo histórico es lo que está realmente pasando. No es el argumento, no es lo que queremos, no es lo que nos quieren decir. Es lo que, no es la enseñanza. no es la enseñanza, es parte de la enseñanza. Sí, pero es lo que sucedió y el tiempo en que sucedió. Lo que está sucediendo en el momento. Lo que está sucediendo en el momento, el lugar en donde está sucediendo lo que se está. Eso es el trasfondo histórico. ¿Lo siguen? ¿Entienden, mi amor? Contexto, la enseñanza, el argumento. El argumento de este versículo específico es mostrarnos a nosotros los 3 puntos importantes del ministerio de Cristo. Lo que enseña es los 3 puntos importantes Del ministerio de Cristo y del ministerio de cualquier persona que hable en el nombre de Dios. Trasfondo histórico. lo que está pasando en ese momento. El lugar. Lo que está pasando en ese momento y el lugar, ¿verdad? Lo que dice el reloj. ¿Ves? El lugar, la hora. Ese es el trasfondo histórico. Ahora, para usted enseñar y aprender, tiene que saber el contexto, tiene que saber entonces el trasfondo histórico. ¿Y cuál es lo otro? Hay otro tercer punto. La aplicación. En nuestros tiempos. Aplicarlo a nuestro tiempo, a nuestra vida presente. Vamos al versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Cuál es la aplicación? Que eso mismo tenemos que hacerlo nosotros. Que el Señor nos llama a hacer eso mismo. ¿Entendieron? Es que como lo que están diciendo lo tenemos que hacer. Eso mismo, sí. ¿Cómo tú harías si te vieras en esa misma situación? ¿O qué tú vas a hacer con esa palabra que tú estás leyendo? Pues mira, tú puedes hacer mucho. Con ese versículo tú puedes hacer tantas cosas. Primero, y recorrió Jesús toda Galilea. Bueno, que tienes que ser esforzado, que te tienes que esforzar como Él. Tienes que trabajar mucho. Enseñando en la sinagoga, que tienes que ¿qué? Tienes que aprender a enseñar.
predicando el evangelio que tienes que predicar. ¿Ves? Esa es la aplicación. Y esos 3 puntos, contexto, trasfondo y aplicación, hacen una buena enseñanza. Si tú no tienes esos 3 puntos cubiertos, algo va a faltar, algo va a estar mal. Algo va a estar cojo. ¿Ok? Algo va a estar cojo. Así que eso era lo que distinguía a Cristo, que Él sabía enseñar, que Él sabía predicar y que Él sabía, seguro que sabía ministrar, porque Él tenía el poder para sanar y para multiplicar peces y para levantar gente que se había muerto, sacarlos de la tumba y hacerlos resucitar como hizo con Lázaro. ¿Verdad que sí? Convertir el agua en vino, sanar leprosos, consolar corazones que estaban destruidos, perdonar pecados, sanar endemoniados. Eso es ministración. Eso es lo que yo llamo un verdadero ministro de Dios. Hacer milagros cuando alguien no veía. Sanar, ¿verdad? Aquellos que no veían. O sea, todo, de todo. Todo. Hizo de todo. Traer la salvación a la vida de cada ser humano que se encontraba en los caminos. Bueno, espero que se hayan gozado con esto, tanto los hermanos de la internet, los hermanos de la radio y como no los hermanos de la comunidad. Mi nombre es Serafín Alarcón, de Tablitas del Señor y Tu Primera Iglesia. A los hermanos que nos ven en la internet y los hermanos que nos escuchan en la radio y también los de la comunidad, mi teléfono es el 787-204-2680. Si usted conoce alguna familia que esté en necesidad de alimentos en su hogar, me da una llamada al 787-204-2680 y nosotros con mucho gusto vamos a ayudarlos a ellos como ministerio para conseguirle una comprita y se pueda defender esa familia el tiempo que sea necesario, ¿verdad? En la medida en que podamos los vamos a ayudar con una comprita. Así que llame al 787-204-2680 y nosotros con mucho gusto, ¿verdad? Los vamos a ayudar. Saludamos a los hermanos de YouTube Cristiano, como también los hermanos de las otras páginas en donde publicamos. Y pues Dios les bendiga mucho. Ha sido un hermoso placer, ¿verdad?, compartir con ustedes esta palabra en el día de hoy. Voy a pedirle a mi hijo Dieguito que pase por aquí para que continúe con la dirección del culto. Dieguito. Amén, Dieguito. Ahora vamos con un corito. Vamos a cantar un corito al Señor. ¿Ok? Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso te dice el Señor. Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso te dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. La montaña se moverá, se moverá, se moverá. La montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y si tuviera fe como un grano de mostaza, eso te dice el Señor. Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso te dice el Señor. Tú le dirías a esta montaña y muévete, muévete. Tú le dirías Esta montaña, muévete, muévete. La montaña se moverá, se moverá, se moverá. la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Amén. Amén. Bueno, Dieguito, despídete de los hermanos y también para entonces que pasen los demás a despedirse. Que Dios les bendiga, que Dios les cuide. Si no vayan a orar, que vayan a orar. Y que también, y como dice el versículo 3, estoy leyendo, que hagamos discípulos
Que Aleluya. también prediquemos y enseñemos. Muy bien, Diego, te felicito, eso está hermoso, ¿verdad que sí? Que hagamos discípulos, que prediquemos y que enseñemos. Clarimar, ten la bondad para que te despidas de los hermanos. Que Dios les bendiga, Bueno. que Dios les cuide. Si no han leído la palabra, que la lean. Aleluya. Y que nunca pierdan la fe, que con Cristo todo se puede. Y que hagamos discípulos. Y que Dios les bendiga. Amén. Eso es algo que aprendimos hoy, ¿verdad? Que hay que hacer discípulos. Amaril, por favor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y a todos los que nos escuchan, el llamado es la gran comisión. Y es ir por todo el mundo y predicar la palabra. Y no tenemos que ir tan lejos, ¿verdad? No tenemos que ir tan lejos de momento en nuestro hogar, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, con todo aquel que nosotros nos rodeamos en nuestro diario vivir, hablarle de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la exhortación. Dios te bendiga. Amén. De nuevo, mi nombre es Serafín Alarcón de tu primera iglesia. Damos gracias al Señor por esta linda experiencia. Vamos a estar en comunión entonces para despedirnos en oración, ¿ok? Vamos a estar en comunión. Vente, Clarimar, para que te veas por aquí en pantalla, que no te veo, mamita. Acérquense ahí. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche, en este día, que nos has permitido compartir la palabra, estudiarla, enseñarla, Señor, predicarla, y que también nos has permitido, Señor, ministrar. Y en esta parte, Señor, en donde estamos orando, queremos hacer eso, ministrar. Pedirte, Señor, por aquellos familiares que tenemos que tienen enfermedades, que tal vez tengan pruebas, Señor, y que están en espera de resultados. Te pido por esos familiares, por esas amistades, por esos hermanos y hermanas que nos ven, que nos escuchan en la radio, que nos escuchan en la comunidad, que sean sanados sus cuerpos, Señor, si así tú bien estimas. Que hagas un milagro, Señor, en cada uno de esos cuerpos, y también que hagas un milagro en cada una de esas vidas, en esos corazones. Esos corazones, Señor, que tal vez están tristes en esta hora, Señor, que tú los consueles y que también, Señor, le des la salida, la respuesta que tanto anhelan para enfrentar los retos que cada día trae. Te pedimos, Señor, perdón si en algo te hemos ofendido, y te damos gracias al mismo tiempo porque sabemos, Señor, que tú nos perdonas. Esa misma certeza de tu perdón, Señor, yo te suplico que se la deje a mis hermanos y mis hermanas que me escuchan y me ven. Que ellos sepan y sientan y experimenten el perdón que solo puedes dar tú, Señor. Y que se reconcilien sus corazones contigo y que puedan ponerte primero. Te pido por los jóvenes, Señor, a donde llega mi voz, para que entiendan que el reloj está corriendo, que los días se ponen cada vez más difíciles y se van a poner peores. Que no desaprovechen su juventud, que se concentren en sus estudios, que se concentren en todo aquello, Señor, que como jóvenes tienen como reto. Te pido por los padres, para que puedan criar a sus hijos, Señor, en el temor tuyo, que puedan proveerle todo lo que necesitan materialmente a sus hijos, pero más importante, que les hablen de ti. Que cada padre, que cada madre saque tiempo para preguntarle a su hijo y a su hija si oraron. Si le preguntamos, Señor, a nuestros hijos si estudiaron, hay que preguntarles si también oraron. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos convenzas y que nos enseñes a preguntarle a nuestros hijos cómo están en su vida de oración, así sean grandes y se hayan casado. Ayúdanos, Señor, a ser padres como tú lo eres, no como nosotros queremos. En fin, Jesús de Nazaret, te pido por mi comunidad, por todos mis vecinos,
que bendigas sus casas, que bendigas a cada uno de estos matrimonios que nos rodean, que bendiga, Señor, a cada vida, sea joven, sea viejo, y que les prospere. Prospera sus casas, Señor, pero más aún prospérales espiritualmente. Que tú seas el Dios de ellos por hoy y por siempre. Y a mis hermanos de la internet, como los de la radio, igual. Bendíceles, levántales, consuela, Señor, y pon tu aceite en cada uno de ellos y en nosotros. Por último, Señor, si nuestra lámpara se está apagando, provee tú, Señor, el aceite para que no se apague. Si nuestro primer amor se está apagando, provee tú para que no se apague. Enséñanos, Señor, a perdonar y enséñanos también a amar aún a aquellos que no nos aman y que no nos quieren. Gracias te doy por tu fidelidad y por tu amor a mí, a mi esposa, a Clarimar y a Dieguito. Y gracias te doy por tu perdón y tu amor a todos los hermanos y hermanas que me han escuchado en este día. Yo he orado en el nombre del único Dios del universo que se llama Jesucristo. No hay otro Dios. Jesucristo es el único. Y te doy gracias, Señor, por ser el Dios de esta casa y el Dios de esta comunidad. Amén. 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 Despídanse de los hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Dios les bendiga.